Soy Pinta, la que pinta, y vengo a jugar con vos. ¿Pintamos? Hola, ¿cómo están? Soy la tía Pinta del programa Manitas Inquietas en YouTube y hoy les traigo una historia que les va a encantar de un niño llamado Benito que en 1890 fue dejado en la casa de los Expósitos, actualmente el Hospital Gutiérrez y anteriormente ex Casa Cuna, donde funcionaba desde el Virreinato del Río de la Plata la casa de niños expósitos cuidada por monjas, donde las madres de la alta sociedad, por lo general, cuando no podían criar a sus hijos, los entregaban para ser dados en adopción. Esto se hacía de una forma secreta. La mujer iba con un canastito, cortando una mitad de pañuelo, poniendo los datos del niño y envuelto en una frazadita lo dejaba en una puertita que había para depositar a los niños sin que nadie la viera. Benito llegó así, de esa forma, a la ex Casa Cuna y pasó 7 años sin que nadie lo reclamara. Un día apareció una familia, los Chinchela. El padre era un italiano muy trabajador, que tenía una carbonería y trabajaba en el puerto. Y la madre, una señora de origen entrerriano, pero aborigen. Y juntos formaban una familia muy linda, que al verlo a Quinquela se enamoraron de ese niño flaquito, vivaracho, y lo adoptaron. Juntos, como familia, los Chinchela vivieron muy feliz en la carbonería de la calle Magallanes, muy cerca de la Vuelta de Rocha. Quinquela en ese lugar tuvo su primer taller de arte. El joven Benito, por lo general, cruzaba en bote a la isla Maciel para pintar la naturaleza silvestre que había en el lugar. Esos fueron sus primeras obras. Para 1908 aparece una nota en la cual ya en Caras y Caretas destacan el arte de el carbonero de la Boca. La historia de Quinquela no es una historia de tantas. Quinquela fue el carbonero de la Boca, el trabajador de puerto, que alguna vez apareció en la revista Caras y Caretas, donde se dedicó un artículo a hablar de su grandeza como artista. Junto con él aparecía Alice, otro artista de la época, en el cual podemos ver acá una de sus obras.
que era lustrabotas. Los niños en ese 1900 trabajaba y estaban bien vistos que trabajaran. Acá estoy frente al cuadro Fogata de San Juan. El Museo Quinquela Martín actualmente todavía sigue haciendo esta festividad que es para los últimos días de julio, y podemos ver la gente acá armando la fogata, juntando palos, los visitantes que salen a la calle a ver el espectáculo. Fíjense que son ancianos, gente del puerto, obreros, los barcos mirando el espectáculo. Acá hay otro más en penumbra. El cuadro refleja lo que significaba esta festividad para la Boca. Acá Quinquela nos muestra cómo era el puente de Barracas, el que sería el actual puente Porredón Viejo, en 1956. Fíjense el tránsito, las embarcaciones. Los que conocemos el lugar de cerca podemos distinguir este edificio que todavía está en pie, la cantidad de autos que pasaban. Van a encontrar la historia de este puente que fue creado por Pueyrredón en uno de los videos que grabé anteriormente, porque Cristiano Pueyrredón fue el creador de este puente. Gastó gran parte de su fortuna para hacerlo. Es otra pintura de Quinquela, pero tiene la particularidad de haber sido hecha sobre chapa con esmalte sintético. Fíjense que a pesar de que el material necesita un tratamiento diferente al óleo, él mantiene las perspectivas por color y por tamaño, y debe cambiar el agua, su forma de simular el agua, pero ninguna de estas obras pierde su eje temático ni la forma de hacer a los trabajadores, que son pequeños como muñequitos. Si nos acercamos al cuadro más amado por Quinquela, Crepúsculo, esta obra nunca la quiso vender a pesar de que recibió ofertas de Mussolini en una exposición en Italia. Rechazó venderla Quinquela. Fíjense los detalles de los naranjas, amarillos. Es un cementerio de barcos. Cómo fue pintado este barco, que está pintado con espátula, una espátula de albañil refilada. Era el mundo de los barcos. Él se encontró que ese era su tema y al que debía indagar. Era el que conocía desde lo más profundo de su ser. No es que antes no haya practicado con otros temas, simplemente que este le brotaba porque lo había vivido. Había trabajado con su padre levantando bolsas en el puerto, justo donde estamos ahora. Está el riachuelo en la esquina de Rocha,
Y bueno, él empezó a trabajar a los 7 años. Ya para cuando empezó a pintar este tipo de obras tenía 20, y era un mundo muy conocido para él. No se puede pintar lo que no se conoce. Es una máxima, no se puede tener una obra de algo que no se conoce, y él parecía conocerlo muy bien. Fíjense que en todos lados, incluso en este cuadro que tiene algo como abstracto en el barco que se ve más grande, donde se parecen estarlo desguazando, aparecen sus personajes, sus obreros, sus trabajadores. Hay todo un ritmo y una dinámica en estos trabajos. Y bueno, la perspectiva por color acá se ve mucho mejor, porque en óleo logró disimular mucho más el fondo. Se ven los barcos adelante y atrás los edificios. Este es simplemente parte del casco de un barco, donde un árbol está dejando caer sus hojas, un sauce llorón. Fíjense, aparecen los cálidos en su pintura. El rojo, el naranja, quizás no se está viendo bien en la pantalla, pero ahí tenemos un rojo de cadmio, no magenta, y tenemos los amarillos. Todo esto está trabajado con un negro hecho a base de la mezcla de varios colores, y vemos que en este ángulo utilizó un verde. Fue uno de los primeros barrios que tuvo bomberos voluntarios. Eso se debe a que las casas eran muy inflamables porque estaban hechas de madera. Acá lo que podemos ver es un incendio de tanques de petróleo en el puerto. Fíjense el fuego, las casas en penumbras, la gente desorientada porque el incendio parece ser devorador, y los obreros parecen estar incendiándose, tratando de cargar agua para apagar ese incendio enorme que se había generado. Uno puede sentir que está dentro de la obra y puede sentir lo devastador de esas obras, 3 obras con fuego. Este es un horno donde los obreros están haciendo trabajos metalúrgicos. Acá hay una colada. También vemos el fuego, la fuerza que tenían que hacer. Y acá el fuego abrigándolos ante el frío, una noche fría de invierno. Piensen que el trabajo era muy duro, muy rudo, y trabajaban desde madrugada, muy temprano, 3, 4 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. En la cocina, fíjense lo que era su cocina,
muy cómoda para la época porque Quinquela vivió hasta el año 70. Estamos en su cuarto. Él había pintado todo, absolutamente todo su cajón de muerto que se le habían regalado muchos años antes de morir y que estaba en una... Ese es su padre y esa es su madre. Bueno, el cajón de muertos se lo habían regalado mucho antes de morir y estaba en la cochería de acá de la calle Olavarría, en La Boca, y él iba todos los años a pintarlo para que no se vaya perdiendo el color. Fue pintado multicolor. Asumió el gobierno militar y no dejaron que él fuera enterrado en ese cajón, por eso todavía se conserva el cajón en el que iban a ser depositados sus restos. Bueno, y acá el baño, que como detalle está también todo pintado de distintos colores, hasta la ducha tenía pintado de colores. Benito Quinquela Martín, ya mayor, observando la mesa en la que ponía los colores. Acá podemos ver la mesa directamente, su caballete de pintura, y en este lugar vamos a encontrar colores que tenía preparado, su paleta de trabajo. Esta es una, tenía otras que eran más grandes también, que en este momento no están en exhibición. Carbonillas y óleos. En ese momento venían los óleos en envases de plomo. Eso se dejó de hacer porque era muy costoso. Entre paletas y pinceles, Benito se transformó en Benito Quinquela Martín, un gran pintor que visitó Europa, Estados Unidos, desplegando su arte, hasta que un día dejó de hacerlo simplemente porque su mamá se ponía triste de no verlo. Benito tuvo grandes logros en su vida. Además, esto lo compartió con su familia. Compró, el primer compra que él hace fue la casa de sus padres, la carbonería, y después, al ganar mucho dinero, este dinero lo utilizó para crear la escuela donde hoy funciona su museo, que estuvimos viendo en el video, un lactario para niños entre 0 y 6 años, el hospital odontológico, la escuela que actualmente funciona, la Escuela de Artes Oficios de La Boca. Todo eso fue donación de Quinquela a la Municipalidad de Buenos Aires en 1930-1936, un poquito más que pudieron haber durado las obras para hacerse los edificios. En el mismo lugar donde fue donado la Escuela Pedro de Mendoza, en el tercer piso vivía Quinquela, que pudimos ver las fotos de su casa, y él realizó 12 murales en las aulas de la escuela para que los chicos pudieran convivir con el arte y con la idea del trabajo. Bueno, los invito a que me sigan y realmente a compartir este video, porque creo que la vida de Quinquela es un gran ejemplo de amor, perseverancia y a no dejarse vencer por las adversidades de la vida.